Hay noticias que parecen pequeñas pero no lo son. Porque hay decisiones que, vistas de manera aislada, parecen hablar de un organismo, de un presupuesto o de una oficina. Y sin embargo, terminan revelando algo mucho más profundo. Esta semana volvió a abrirse el debate por la suspensión de las actividades del Coro Nacional de Niños. Y rápidamente pasó algo que suele suceder en Argentina. Nos dividimos. De un lado aparecieron quienes dijeron que eran parte de un ataque a la cultura y del otro quienes respondieron que se trataba simplemente de una reorganización administrativa. Y quizás ahí en ese punto ambos tengan parte de razón. Pero me da la sensación de que otra vez estamos discutiendo el árbol y no el bosque. Porque la verdadera pregunta no es qué pasó con un coro, ni qué pasa, ni qué pasará. La verdadera pregunta es otra. Y es qué lugar ocupa la cultura en el proyecto de país que queremos construir. Porque hablamos mucho de la batalla cultural. Muchísimo. Hasta de manera incansable, te diría por momentos. Todos hablan de la batalla cultural. La izquierda, la derecha, los liberales, los peronistas. Todos dicen estar dando una batalla cultural. Pero casi nadie se pregunta dónde empieza. Y eso es lo fundamental. Y yo creo que la batalla cultural no empieza en un canal de televisión, no empieza en Twitter, no empieza en una elección. Empieza mucho antes. Empieza cuando un chico descubre que puede tocar un violín. Empieza cuando una nena encuentra un coro. Empieza cuando un docente decide quedarse una hora más para enseñar. Empieza cuando una biblioteca abre sus puertas. Empieza cuando un pueblo inaugura una banda sinfónica. Porque ahí empieza la construcción de ciudadanía. Y eso lleva tiempo. Muchísimo tiempo. Yo trabajo tanto en la ciudad capital, en la Sí. gran urbe, digamos que es Paraná, en Entre Ríos, como en 4 o 5 municipios, algunos más alejados, otros más cercanos, y siento que en todos se valora por igual el trabajo bien hecho, ¿sí? El esfuerzo, la constancia, creo que es valorado, siento que es así. Lo que es cierto es que en las grandes urbes existen más oportunidades, ¿sí? Naturalmente hay más recursos económicos, son más las instituciones que tienen más tiempo, y ahí debemos hacer énfasis en que, bueno, en la federalización cultural, este, es decir, que la calidad educativa y artística no debería concentrarse solamente en las grandes ciudades, sino eh, eh, que se dé por igual, no importa cuán lejos uno esté de Buenos Aires o de la capital de la provincia que sea. Y bueno, y valorar que los procesos educativos necesitan tiempo. Este, eh, no es fácil crear una orquesta, no es fácil sostener una banda sinfónica o un coro, lo que sea. Eh, eh, bueno, eso es lo que creo. Sí siento que se valoren, pero la gran diferencia está en eh, hay más oportunidades en las ciudades, en las grandes urbes, en las capitales, y hay que hacer desde la política mucho énfasis en la federalización cultural. Esto que pasó recién, sí, en la previa al audio, también es parte de la cultura. El silencio, el ruido, el no saber qué hacer, el determinar los movimientos próximos después de un error o, insisto, después de tratar algo y que tratemos de buscarle la vuelta. Y algo de esto era lo que decía Camilo Sattler. Pero de todo esto que dijo el propio Camilo, hay algo que me quedó resonando, ¿sí? Y es justamente la palabra federalización. Porque muchas veces creemos que la cultura pasa únicamente por el Teatro Colón, por la calle Corrientes, por Buenos Aires. Y la Argentina es muchísimo más grande. Hay chicos en pequeños pueblos esperando la oportunidad de tocar un instrumento. Hay directores sosteniendo coros con muchísimo esfuerzo. Hay docentes viajando cientos de kilómetros para dar una clase. Y cuando alguno de esos proyectos desaparece, no es que desaparece solamente una actividad. Desaparece una oportunidad. Y hay algo ahí que me preocupa, y es que empezamos a medir todo únicamente por la rentabilidad inmediata. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto produce? ¿Cuánto recauda? Y esas preguntas son necesarias. Por supuesto que sí. El Estado administra recursos que son de todos, pero hay otra pregunta que hacemos muy poco. ¿Qué pasa cuando dejamos de invertir en aquello que forma personas? Porque hay cosas cuyo rendimiento no aparece en una plantilla de Excel. No aparece este año, ni el próximo, aparece 20 años después.
Cuando un chico decide no abandonar la escuela porque encontró una orquesta. Cuando otro descubre una vocación. Y cuando otro aprende a vivir y a convivir con nosotros. Nosotros por ahí con la Orquesta Yaguarí tuvimos la suerte de poder comenzar este proyecto, de poder llevarlo adelante. Hay una política acá que nos apoya, que quiere que Gualeguaychú tenga su orquesta y quiere que los profesores cobren, quiere que tengamos un lindo espacio. Nosotros estamos trabajando en el Teatro de la Ciudad, Sí. que ahora está en refacción, pero estamos en el Foyer de una manera espectacular. Tenemos una coordinadora de orquesta a nivel provincial, otra coordinadora también municipal. Como que se están aceitando las cosas para que el programa provincial de nuevo funcione y bueno, Gualeguaychú con esta primera orquesta entrar al programa, ¿no? Que ya vamos a cumplir 1 año y medio con la orquesta y bueno, eso, poniéndole siempre, poniéndole como el horizonte, ¿no? Al desarrollo de este orquestal, que es un proyecto súper largoplacista que por ahí, no sé, está proyectado hasta el 2029 aproximadamente, el desarrollo de la orquesta y siempre se va como proyectando hacia adelante, así que medio que en eso, tratando de. Escuché una frase que me dijo una alumna hace poco, estuvo buenísima porque Sí. la terminamos entre los dos, que la frase es tirando para no aflojar, aflojando para que no se corte y agarrando suave para que no te apoye la mano, algo así fue la tercera cosa que se dijo, y bueno, me parece que estamos en esas tres partes nosotros, tirando para no aflojar, aflojando para que no se corte y teniendo mucho cuidado de cómo agarrar para que no ampolle. Santiago Veronesi decía algo hermoso y espectacular y es por eso que también pusimos su voz. Van a escuchar todos directores de orquesta que entrevistamos en este último tiempo porque Énfasis Sutil se dedica un poco a eso, ¿no? A mostrar la cultura de un lado distinto. El propio Santiago habló de una cultura y de un proyecto largoplacista y me surgen varios comentarios al respecto que tienen que ver con lo difícil que resulta eso en un país donde vivimos de urgencia en urgencia. Queremos resultados para mañana, queremos la estadística para la semana que viene, queremos resolver también en 6 meses problemas que llevan generaciones. Y una orquesta tarda años, un coro tarda años, una escuela tarda años y una comunidad también. Y quizás la gran tragedia de nuestro tiempo sea esa, que todo lo queremos de manera inmediata, incluso aquello que solamente florece con paciencia. Y políticas públicas, en realidad políticas comunitarias, ¿no? Porque creo que los proyectos que más han trascendido estas construcciones en el mundo, no solamente en nuestro país, son los proyectos y los programas que tienen un montón de patas, ¿no? Donde tenés un Estado presente, donde tenés una ONG que también genera articulación con comedores, con instituciones barriales, tenés una empresa que dona instrumentos, bueno, un montón de cuestiones que hacen a que cuantos más patas tiene, compromisos tienen de distintos actores, el mundo no lo cambia ni un Estado, ni un privado, ni una persona con la mayor vocación de servicio, ni los periodistas, o sea, lo cambiamos entre todos, ¿no? Haciendo tejido, red, y que creo que eso es lo que necesitan nuestros chicos, contención y espacios donde puedan vernos unidos a los adultos en algo, y las orquestas y los coros, como además hacen música, generan un lugar de pertenencia y además hacen conciertos maravillosos que conmueven a todos, porque además lo que hacemos buscamos hacerlo bien y con excelencia, con arte, porque estamos haciendo arte, entonces en eso hay belleza. Me parece que teje es un gran instrumento para sanar el tejido social. Bien, es increíble esa frase que dijo, no solo lo del tejido social, sino esto de necesitar que el de al lado crezca porque si no la orquesta suena mal. Y es detenerse a pensar eso en un solo segundo, ¿no? Porque no solamente habla de música, habla de comunidad, de convivencia, habla del país que pretendemos y que queremos ser en algún momento, en algún lugar utópico, cuando dejen de pelearse todos los que están arriba. Nos enseñaron durante años que competir era eliminar al otro, y una orquesta enseña exactamente lo contrario, que fue un poco lo que repasamos con la propia Valeria. Necesitas que el otro mejore, porque solamente así mejora el conjunto. Y eso creo que es una definición perfecta para la sociedad. Nos queda el último audio que vamos a escuchar de la mano de Leo Avanzini, que va a decir algo parecido. Presten la atención y enseguida volvemos. Fuertemente creo que sí. De hecho, voy a hacer una referencia quizás a una referencia que mucha gente la hace,
cuando mira otros sistemas educativos, otros países, no con ánimo de menospreciar el nuestro en lo absoluto. Estudié y estudio en la universidad pública y valoro la escuela, pero sí creo en otros países de Europa, los chicos tienen música, instrumentos de orquesta o práctica de orquesta desde los 5 años. Y por ahí cuando uno empieza a ver en YouTube o videos, o la gente que ha tenido la oportunidad de viajar, uno ve que hay en otros lugares orquestas de niños, orquestas juveniles en las escuelas. Y fíjate que actualmente en Entre Ríos ni siquiera cada ciudad tiene una orquesta juvenil. Entonces, imagínate si será importante que las escuelas lo tengan. Hoy estamos hablando de que hay muchísimas ciudades de Entre Ríos que no tienen todavía su orquesta juvenil o de niños. Imagínate qué lejos estamos de pensar en que cada escuela lo tenga, pero sin duda que es una materia pendiente. Bien, Leo planteaba otra deuda, ¿sí? Una materia pendiente en muchos países. La música forma parte del recorrido educativo desde la infancia y acá todavía, insisto, discutimos si una ciudad merece o no una orquesta. Y eso ciertamente debería hacernos ruido, ¿no? Porque el arte nunca fue un lujo. El arte siempre fue una herramienta de inclusión, de identidad, de encuentro. Y con todo esto quiero decir algo que me parece sumamente importante. No estoy defendiendo un expediente, no estoy diciendo que no haya que revisar estructuras, no estoy diciendo tampoco que todo organismo público deba existir siempre. Eso sería hasta intelectualmente deshonesto. Lo que sí digo es que una sociedad debería tener muchísimo cuidado cuando empieza a mirar la cultura solamente desde la lógica del costo. Porque el día que medimos un coro únicamente por lo que cuesta, también empezamos a medir una biblioteca por los libros que vende. Una escuela por el dinero, por la plata que recauda y una plaza por la cantidad de entradas que cobra. Y entonces ahí dejamos de entender para qué existen ciertas cosas. Porque la cultura no produce solamente artistas, produce ciudadanos, produce identidad, produce memoria, produce comunidad, produce pertenencia y eso tiene un valor enorme. Aunque muchas veces sea imposible ponerle un precio, es complejo no pensar en todo eso. Hace algunos días escuchaba decir que la batalla cultural era una discusión de las más importantes para la Argentina y probablemente sea cierto. Pero entonces demos esa discusión de verdad. No solamente cuando aparece una polémica. Preguntémonos qué es lo que leen nuestros pibes, qué es lo que leen los chicos, qué es lo que leen incluso los adultos acompañando todas esas infancias, qué música aprenden, qué historias conocen, qué artistas descubren, qué mitos recuerdan, qué patrimonio sienten propio también, porque ahí también se juega el futuro de un país. Y termino con una idea, para no hacerlo demasiado largo. Los países no desaparecen solamente cuando pierden territorio. También empiezan a desaparecer cuando dejan de transmitir aquello que los hizo ser quienes son. Cuando dejan de contar sus historias, cuando dejan de cantar sus canciones, cuando dejan de cuidar su memoria. Por eso, más allá de cómo termine esta discusión, y ojalá nunca dejemos de hacernos la pregunta más importante de qué país queremos formar, porque el mayor riesgo no es cerrar un coro, ¿sí? Esto es lo que quería dejar claro con el editorial de hoy. El mayor riesgo es acostumbrarnos a creer que la cultura es un lujo. Porque un país puede crecer económicamente, puede estabilizar su moneda, puede ordenar sus cuentas, pero si deja de emocionarse con sus libros, con su música y con sus artistas, habrá resuelto muchos problemas menos uno, el de recordar quién es y el dolor de ya no ser.